en Sin Distancias Ahora, el tiempo que cada jueves dedicamos a la psicología. Y hoy en concreto nos vamos a ocupar de los test psicológicos, qué son, cómo se construyen, qué evalúan, qué criterios hay que tener en cuenta para utilizar de una forma adecuada unas herramientas que pretenden medir algo tan poco tangible como puede ser la inteligencia, la personalidad o cualquier otra característica psicológica de las personas. Se trata de una nueva propuesta de Carmen Moreno Roset, profesora de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED. Hola, buenos días a todos. Este programa va especialmente dirigido a los alumnos de Evaluación Psicológica de la UNED y, por supuesto, a todo el público que nos puede escuchar. Bien, para hablar de los test psicológicos nos hemos reunido aquí el equipo docente de Evaluación Psicológica de la UNED. Por un lado tenemos a la doctora Isabel Ramírez Uclés. Hola, buenos días, Isabel. Hola, buenos días, Carmen. Y también contamos con el doctor Cristóbal Calvo Piernagorda, que también forma parte de este equipo docente. Hola, Cristóbal. Buenos días, Carmen, Isabel y a todos nuestros radio oyentes. Bueno, por supuesto, quien les habla también participa y es docente de esta asignatura y coordinadora de la misma. ¿Por qué hemos pensado en un programa con el título Test psicológicos? ¿Qué son? ¿Cómo se construyen y qué evalúan? Bueno, lo hemos pensado porque nuestros alumnos, por supuesto, tienen que estudiarlo, pero en general, ¿quién no se ha encontrado alguna vez frente a un test? En el trabajo, en cualquier revista, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, en primer lugar, definir qué es un test y saber las áreas de evaluación en las que se han creado mayor número de test. Por tanto, quizá me dirijo a Isabel. ¿Nos podrías definir en qué consiste, qué es un test psicológico y explicarnos sus características? Los test psicométricos constituyen herramientas que nos permiten evaluar o medir muestras de conductas de una manera objetiva y tipificada. Exactamente nos permiten establecer comparaciones entre los sujetos en la variable que estamos midiendo o variaciones en la variable que estamos midiendo en el mismo sujeto a lo largo del tiempo. También en los test que se denominan test referidos al criterio, lo que nos permiten es establecer el nivel que un sujeto tiene de la variable que nosotros estamos midiendo. Las características que yo resaltaría vienen definidas en muchos manuales y tal, pero yo resalto las siguientes. La construcción del test siempre tiene que seguir un procedimiento establecido, es un procedimiento que está estandarizado y determinado y tiene que seguir una fase muy concreta de construcción. Por otro lado, el registro del comportamiento debe ser y debe hacerse de la manera más precisa y objetiva que resulte posible. Además, debe tener unas normas específicas de aplicación y de interpretación, de manera que cada vez que pasemos ese test a cualquier sujeto, se haga de la misma manera. Igualmente, la conducta observada en el sujeto debe compararse con la conducta que tiene el grupo normativo en el cual se ha creado el test. Por lo tanto, debe poseer lo que nosotros denominamos baremos. Eso en el caso de los test normativos. Luego tenemos otro tipo de test que son los test de criterio, que lo que tienen que poseer son puntos de corte a partir o a través de los que se evalúa al sujeto. Y finalmente, una de las características más importantes es que se deben haber realizado estudios de fiabilidad y de validez de ese test. Bueno, y establecimiento de puntos de corte, claro, en el caso de los test referidos al criterio. En definitiva, un test es una herramienta que ha de estar estandarizada. Y estos pasos que hemos seguido, que hemos citado, son los que llevan a la estandarización de ese test. Por tanto, cuando nos encontramos en una revista coloquial de la calle, test de tal, test de cual, no es un test. Para nada, no debería ni denominarse así. Uh-huh. De hecho, yo creo que el uso de esos test, aunque sea divertido en la mayoría de los casos, pues es nocivo. Pero no solamente en una revista, es que a veces los mismos profesionales de la psicología construyen un test así por las buenas, sin seguir los pasos que hemos estado citando previamente y sin determinar factores de validez, factores de fiabilidad, y también lo siguen llamando test. Con lo cual es obvio que para utilizar un test
o denominarlo test psicométrico, las características que tienen que seguir son las que se han dicho previamente. Lo demás no constituyen test. ¿Y qué teorías destacan en esa construcción de un test? Pues a lo largo de la historia, cronológicamente han aparecido dos grupos de teorías. Las primeras de ellas son lo que se denominan teorías clásicas de test y datan de inicios del siglo XX. Y estas teorías lo que indican o en lo que se basan es que la puntuación del sujeto es una puntuación sumatoria de las respuestas que han dado a todos los ítems del cuestionario o del test. Es que cuestionario y test son palabras que pueden ser son sinónimas, ¿no? Y de ahí se han derivado tiene otras extensiones, como son la teoría de la generalizabilidad, que se basa en el análisis de varianza, pero sigue manteniendo los mismos supuestos que la teoría clásica de test, y las teorías de respuesta al criterio, que son análisis específicos para test construidos en relación al criterio. Y luego, a partir de los años 60, vistas las deficiencias de estas teorías, pues apareció lo que se denomina las teorías de respuesta al ítem. Son teorías muy buenas, podemos decir, pero tienen un inconveniente, y es que son muy difíciles de aplicar. Son muy difíciles de aplicar, requieren de conocimiento de estadística o de psicometría mejor muy, muy profundo, y el manejo de análisis estadístico muy complejo y de paquetes estadísticos muy complejos. Pero, no obstante, en la actualidad pues se está derivando un poco al uso de estas técnicas, y no solo de estas técnicas, sino de ambas técnicas conjuntamente. Complementar el análisis clásico con el análisis de teoría de respuesta al ítem. O sea que en las teorías de construcción de test también ha habido un avance, como en todas las ciencias. Por supuesto, claro. Y cada vez están como más perfilados, más bien construidos, eso permite mayor fiabilidad y validez. Sí, no solamente mayor fiabilidad y validez, porque las técnicas de respuesta al ítem calculan también a su manera la fiabilidad y la validez, sino también hacer otras aplicaciones mucho más complejas. Y destaco, por ejemplo, lo que se llama los test adaptativos informatizados, que como estas teorías se basan en el análisis del ítem que compone el test. Entonces se generan una serie de bancos de ítems que miden todos la misma característica, y se introducen en un software, y el propio software el que va presentando a los sujetos el ítem en función de la actuación que él vaya teniendo. De manera que si nosotros estamos midiendo en un test de inteligencia, por ejemplo, al sujeto se le presenta un ítem. Si lo contesta bien, el software directamente ofrece un ítem de mayor dificultad. Si lo contesta mal, ofrece un ítem de una dificultad menor. Con lo cual, eso va provocando también un aprendizaje, podemos decir, en el sujeto. Uh-huh. ¿Vale? Bueno, nos has dicho, entre toda esta exposición tan excelente, que has utilizado antes la palabra cuestionario, que también se podría dar como sinónimo, como también lo es la palabra prueba. Inventario es otra, Uh-huh. Inventario, escala, prueba. Bien. Todas hacen referencia a lo mismo, Uh-huh. con matices, pero... Claro, pero aquí recordarán nuestros estudiantes que hacemos una diferencia importante entre test y técnica. Quizá, Cristóbal, nos podrías recordar esas diferencias, qué es una técnica y qué es un test psicológico. Pues efectivamente, Carmen, como enseñamos a nuestros alumnos, no todas las técnicas son test, aunque sí todos los test son técnicas o instrumentos. Por ejemplo, una entrevista, que es un instrumento, es una técnica muy habitual que utilizamos los psicólogos y otros profesionales, es un procedimiento no cuantificado, no tipificado. Para que sea test o para que exista un test, tiene que ser un instrumento sistemático, tipificado, que compare la conducta de dos o más personas, y además nos tiene que dar datos sobre baremos, normas, datos de validez, de fiabilidad. Es decir, los test es algo complicado. Yo suelo parafrasear muchas veces a un profesor que conoce, creo, también Isabel, Sí. de la Facultad de Psicología de Granada, donde nos formamos, además, Isabel y yo. Sí. Se llama Cristino Pérez, catedrático, psicómetra, y él decía que si alguna vez habíamos visto hacer encajes de bolillos. Y respondíamos que sí, aunque ya se ve bien poco, pero todavía se ven en algunos pueblos. Dice, bueno, pues hacer un test es algo muy complicado, tanto o más que hacer encaje de bolillos. Realmente un test, una prueba psicométrica es muy complejo, como muy bien ha explicado Isabel. Entonces, un test nos queda claro, pero quizá a mí no me acaba de quedar claro qué serían las técnicas. Las técnicas
psicológicas, las técnicas como las técnicas proyectivas de observación, subjetivas, la entrevista. Es decir, estas técnicas pueden llegar a definirse o a convertirse en test si están estandarizadas. ¿Podéis ponernos algún ejemplo o cualquiera de los dos? Cualquier test de personalidad, de los que seguramente luego hablemos, pues como por ejemplo el 16PF, conocido por nuestros alumnos y probablemente oyentes, o el MMPI, son pruebas de personalidad típicas, clásicas, que evidentemente están estandarizadas. Tienen estudios de validez, de fiabilidad y por tanto tienen baremos. Eso es lo que diferencia, como decía antes, un test de lo que es un instrumento, cual sea, o una técnica de evaluación, como puede ser pues la entrevista, ¿no? Pero Isabel, en ese sentido, ¿cómo lo ves? Lo veo como lo dice Cristóbal. Todo lo que no constituye un test constituye una técnica. Quiere decir que todos los instrumentos de evaluación que nosotros tenemos son técnicas. Tenemos técnicas proyectivas, entrevistas, observación, técnicas de rejilla, pero evidentemente las características de las técnicas son en ese sentido diferentes a las que tiene un test. Entonces tú depende de lo que quieras medir, depende de lo que quieras evaluar, o tomas como herramienta una técnica, la que consideres, o tomas como herramienta un test. Sí, pero determinadas técnicas que provienen de diferentes modelos, por ejemplo, psicodinámico, subjetivo, etcétera, dependiendo de si esas técnicas están baremados, ¿se pueden definir como test? Claro, esa es la pregunta. Claro, esa es la pregunta. Sí, claro, evidentemente. A veces nos resulta un poco raro que haya técnicas que provengan de un enfoque psicodinámico y constituyan un test. Parece que son como dos observaciones contrapuestas, ¿no? Dos conceptos contrapuestos. Y sí existen. Hay un caso que es el test de los cuentos de hadas, que proviene del enfoque psicodinámico, del enfoque proyectivo, evalúa personalidad en niños y esa técnica está baremada. Esa técnica es una técnica estandarizada, ofrece puntuaciones T y por lo tanto ofrece baremos, con lo cual nos permite comparar la puntuación de los sujetos obtenidos en el test con otro grupo de sujetos, con lo cual en este caso eso constituiría un test psicométrico, proveniente de un modelo proyectivo, pero constituye un test psicométrico. ¿Vale? Sí, nos queda muy claro. Y bueno, por un lado está claro que hay diferentes modelos de evaluación, de esos modelos están las diferentes técnicas, esas diferentes técnicas se pueden definir como test si tienen baremos y están estandarizados. Perdona, Carmen, y un momento. Es muy importante el proceso de construcción del test. En este programa de radio no lo estamos definiendo, pero las fases de construcción de un test son muy importantes y a pesar de hablar tanto de baremos, de tipificación y de todo este tipo de conceptos, la forma de construcción también es importante. Sí, claro, por supuesto. Claro, la forma de construcción. Se han de seguir unas determinadas fases que además están muy, muy escritas, están muy definidas y son esas fases las que hay que seguir, donde en cada momento pues se hacen análisis de ítem, establecimiento de la muestra de normalización, cálculos de análisis psicométrico en función del tipo de teoría que estemos utilizando. Por ejemplo, una cosa muy importante es que el test que construyamos tenga un manual de aplicación. Eso es un punto importantísimo en la construcción de test. Constituye una fase importante. Con lo cual me refiero que no solo son instrumentos que poseen datos de fiabilidad y de validez o puntos de corte, sino también que han sido construidos de una determinada manera. Y esa manera tiene que ser la más objetiva y concisa que sea posible. ¿Vale? Está muy claro. Cristóbal, ¿quieres añadir algo? Sí, por abundar un poquito en lo que antes preguntaba de nuevo, ¿no? Diferencias y abundar en ejemplos para con nuestros alumnos, ¿no? Técnicas, instrumentos, test, es decir, técnicas tenemos múltiples, ha puesto Isabel algunos ejemplos, y además de diferentes modelos teóricos, como nos decías, Carmen, ejemplo, técnicas proyectivas, el test de Rorschach, el TAT, el test de percepción temática, existen técnicas subjetivas, la técnica de rejilla que ha comentado Isabel, o existen técnicas incluso conductuales, la técnica de observación o incluso test de evitación conductual, pero hay que distinguir todas estas técnicas e instrumentos de lo que se denominan técnicas psicométricas. Estas técnicas psicométricas son las que diferencian el test de cualquier otro instrumento. De evaluación, claro. Bueno, y dentro de todas esas técnicas psicométricas, bueno, pues yo he intentado realizar una revisión de qué áreas
son las que se disponen de mayor cantidad de test psicométricos. Entonces, he encontrado que, por un lado, las dos principales áreas son la evaluación de la inteligencia y aptitudes y, por otro lado, la evaluación de la personalidad. Cuando he estado contando la cantidad de test que tenemos en esas dos áreas realizados, me he dado cuenta que es la personalidad, la evaluación de la personalidad, donde se ha creado la mayor cantidad de test. Incluso casi en un porcentaje igual, hay un grupo de test de personalidad que evalúan características de personalidad y otro grupo que es un porcentaje prácticamente igual, o sea que hay un equilibrio entre porcentajes de evaluación de la personalidad como características y evaluación de la personalidad de aspectos anormales o psicopatológicos. Por tanto, nos podríamos preguntar si los test de personalidad evalúan conducta normal o anormal, y quizá el profesor Cristóbal nos lo podría explicar. Sí, Carmen. Bueno, antes yo casi diría que empecemos por definir qué es personalidad, ¿no? Para luego decir esa distinción que has dicho entre la evaluación de la personalidad normal y de la personalidad clínica. No hay una única definición de personalidad. Y empecemos por decir que el concepto de personalidad proviene del término persona. Pero si acudimos a diccionarios y manuales de referencia de nuestra disciplina, de la psicología, podríamos decir que hay tantas definiciones como autores han estudiado y han escrito sobre este término. Pero, bueno, podríamos decir hoy en día, sin temor a equivocarnos, que hay cierto consenso en definir la personalidad como un constructo teórico. Eso en primer lugar, ¿no? Porque evidentemente tenemos que inferirlo a partir de la conducta de la persona. No es algo observable ni es algo medible directamente. Por tanto, es un constructo que es distintivo y es propio de cada individuo. Es decir, tenemos una personalidad única y además está integrada esta personalidad por todas las características psicológicas de la persona, es decir, pensamientos, sentimientos, motivaciones, etcétera, que tienen estabilidad y permanencia a lo largo del tiempo. Es decir, esto es una característica clave y sobre todo en relación con los test psicológicos que hablamos antes, la fiabilidad, la estabilidad es fundamental. Si no, no podríamos decir que una persona es amable o una persona es responsable, por ejemplo, ¿no? Dicho eso, pues efectivamente, como decías, hay una distinción entre test de personalidad que evalúan la personalidad normal, vamos a decirlo así, que tienen como finalidad pues la evaluación de esos rasgos fundamentales que constituyen la estructura básica de la personalidad, a diferencia de los test de personalidad clínica, vamos a denominarlos, que sirven generalmente para evaluar tanto personalidad normal como sobre todo personalidad patológica. Uh-huh. ¿Y varía en algo la construcción de un test de personalidad en relación a las características de personalidad o en relación a las características más clínicas de personalidad, Isabel? Pues no, Carmen, no varía, no tiene por qué variar en absoluto. Tenemos que seguir los mismos pasos de construcción, insisto, que están muy estandarizados, y lo que sí nos encontramos es con un pequeño hándicap o problema añadido, y es que tenemos que contar con población patológica para realizar los estudios normativos, con lo cual el estudio se convierte en un poco más difícil, ¿no? más tedioso. Pero el procedimiento de construcción es exactamente el mismo. Igual de estandarización, el proceso de construcción es exactamente el mismo. Claro, porque por suerte hay más población por suerte. Equilibrada, que, ¿no? que patológica. Que no patológica, ¿no? Y en este caso, claro, para construir los baremos y construir todo el test para medir aspectos psicopatológicos necesitamos, si por ejemplo vamos a pensar en realizar un test solo de una característica psicopatológica como es la depresión, pues tenemos que buscar sujetos deprimidos para poder construirlo y aplicárselo. ¿Sería eso? Y en diferentes grados, con claro. lo cual pues con la construcción del test es más compleja aún todavía, ¿no? Y sí quería citar con respecto, cuando Cristóbal ha definido la personalidad, que nosotros como psicólogos nos encontramos con un problema importante de medición. Es a colación de lo que ha dicho Cristóbal que nosotros medimos constructos y eso es uno de los pilares fundamentales a la hora de construir un test. Nosotros no nos encontramos como un físico, como un químico midiendo algo objetivo. Entonces a nosotros nos toca traducir esos constructos en conductas que sean operativas y susceptibles de ser medibles. ¿Vale? Yo puedo decir que quiero medir creatividad, por ejemplo, pero yo no puedo medir la creatividad, porque la creatividad es un constructo que no podemos tocar ni palpar. Entonces tenemos que traducirlo en una definición operativa. ¿Cómo sería esto? Pues utilizaríamos diferentes ítems que no
permitieran acceder a ese grado, a lo que es la creatividad. Por ejemplo, podríamos decir cómo una persona construye de forma diferente o ordena de forma diferente 10 cubos. Eso es una medida objetiva o empírica del constructo creatividad. Porque yo creo que esto es un dato importante que no lo hemos citado previamente. A los psicólogos nos cuesta mucho más medir que al resto de científicos. Sí, con lo que estás diciendo, por ejemplo, de la creatividad, voy a entrar un poquito en la otra área que es sí. También objetivo de mucha producción en test psicométricos, que es la inteligencia y aptitudes, y la creatividad podría entrar dentro de esas aptitudes, ¿no? Claro. Entonces, los test, por ejemplo, de inteligencia, encontramos test que están más orientados a conocer un producto, es decir, si en qué nivel la persona es más o menos inteligente, que ahí entraría esto que estás diciendo, cómo se define la inteligencia, claro. Cómo evaluamos la inteligencia, qué ítems tenemos que seleccionar para definir la inteligencia, y dentro de la inteligencia, como está incluyendo un montón de aptitudes que todas juntas, incluida la creatividad, que se ha incorporado recientemente, porque en los test de inteligencia antiguos no estaba la creatividad incluida, pues están los otros test que solo miden de alguna forma, como pasa con la personalidad. Tenemos unos test que nos miden los constructos un poco de personalidad global psicopatológica, toda la gama un poco de los DSM, y luego están los test de personalidad que miden un aspecto concreto, depresión, ansiedad, etcétera. Y en inteligencia nos pasa lo mismo. Tenemos los que nos miden la inteligencia en todos sus aspectos, verbales, conductuales, cognitivos y demás, y unos test de inteligencia que ya no son de inteligencia, sino de aptitudes que conforman la inteligencia, ¿no? En este sentido, no sé si Isabel nos quieres comentar algo sobre los test de inteligencia. No, o simplemente pues quizás apuntas que los test de inteligencia quizás han sido siempre los que más se han considerado como más test, podríamos decir, ¿no? Siempre se han trabajado con ellos de una manera muy cuidadosa y siempre, pero bueno, no mucho más. No dejan de ser igualmente los test de personalidad. Parece que al ser de inteligencia pues son más test o incluso lo que hemos dicho antes, no por ser un test proyectivo tampoco tiene por qué dejar de ser un test. Es decir que aunque en apariencia parezcan que unos son más objetivos que otros, insisto que es la forma de construcción y los baremos que esos test tengan lo que define a un test. Claro, en ese sentido, si nos vamos un poquito al campo del desarrollo, de la evaluación del desarrollo, ahí que nos encontramos, efectivamente, yo estaba haciendo una revisión también, que su construcción está basada en el criterio, ¿no? Que claro. Es lo que antes tú nos comentabas, claro. A lo mejor puedes añadir porque le servirá a los radioyentes, ¿no? Simplemente decir que en este caso, en los test de desarrollo, se construye, se mide a un sujeto en relación a si posee o llega a un determinado criterio. Con lo claro, cual, que es madurativo en este caso. Claro, que en este caso es un criterio madurativo. Entonces, en este caso hay una forma particular de creación y de validación de estos test, en este caso basado en las teorías clásicas. Pero a mí se me ocurre que sería un campo muy atractivo para las teorías de respuesta al ítem, porque aquí podríamos decir lo mismo que con la inteligencia, ¿no? Podríamos decir, podemos construir un ítem, podemos pasar al sujeto un ítem, si vemos que lo supera, le ponemos un ítem más complicado o un ítem menos complicado. Desconozco en este momento si existe algún test de desarrollo o existen bancos de ítem creados en el modelo de teoría de respuesta al ítem, pero bueno, si no está hecho, pues es muy interesante, la verdad. Bueno, decirte que la Merrill-Palmer, que es muy reciente y está adaptada a población española, pues sí está construida en esa teoría clásica de test y además teniendo en cuenta la teoría de respuesta al ítem. Es que aporta muchísimo, claro, aporta mucho porque ganamos en tiempo, ganamos en los test los ítems, que se le pasan al sujeto, porque a lo mejor haciendo uso de estos test adaptativos informatizados, con tres ítems que hayamos pasado al sujeto, ya nos podemos situar en un determinado nivel de desarrollo. Y sin embargo, en un test normal, en un test normal, vamos, que solo pues tú tienes que pasarle una batería de ítems
que incluso pueden llegar a aburrir al sujeto, ¿no? Y estamos hablando a lo mejor de niños. Total, que bueno. Y en el campo de la evaluación de la personalidad, ¿hay algún test que te gustaría resaltar, Cristóbal, que esté construido de una manera, de otra, o algún aspecto? Bueno, en realidad en el ámbito de la personalidad hay muchísimos instrumentos y muy buenos. De hecho, algunos de ellos han pasado por la comisión de evaluación que está constituida en el Colegio Oficial de Psicólogos y ha obtenido buenos resultados. Podríamos distinguir entre aquellos que evalúan, como decíamos antes, personalidad normal y otros que evalúan personalidad clínica. Por resumir lo más posible, porque evidentemente nada más que en este ámbito podríamos estar pues un programa entero. En el ejemplo de test de personalidad normal, de evaluación normal, tenemos el clásico inventario de personalidad de Eysen, el EPI, famoso EPI, después revisado como EPQR, y que además tiene una versión también para adolescentes, el cuestionario de personalidad para niños y adolescentes, el EPQJ. Tenemos también el 16PF famoso, y es otro test clásico, que en su 5ª edición también ha sido revisado por la comisión de test. Y tenemos también una versión aplicada a adolescentes de este 16PF que se denomina APQ. Tenemos también el inventario de personalidad NEO, que es un test revisado por la comisión de test, como decía antes, muy bueno, y también tiene una versión reducida. Y tenemos también, por ejemplo, y lo mencionaremos porque está adaptado por un compañero profesor de la Facultad de Psicología, por José Bermúdez, el cuestionario Big Five, el BFQ, que tiene también una versión para adolescentes. Eso dentro de está a punto de normal. salir la revisada. Y luego seguramente cuando nos escuchen ya vamos a tener el revisado. Y dentro de personalidad clínica o patológica, pues podríamos citar desde el clásico inventario multifásico de personalidad de Minnesota, el MMPI, que tiene también una versión para adolescentes. Un momentito, Cristóbal. Aquí destaco que del MMPI sí se ha hecho un estudio aportando datos de teoría de respuesta al ítem. Y los resultados son bastante llamativos, bastante buenos, ¿no? Porque evita pasar todo el test que sabemos que es muy largo a los sujetos. Con lo cual, pues bueno, eso está, que quede dicho. Oye, y decirme una cosa, ¿pueden aplicar cualquier persona un test? Vamos a decirles a nuestros estudiantes y, por supuesto, a todo el público en general, ¿se puede aplicar un test por cualquier persona? Yo creo, Carmen, que habría que distinguir entre la adquisición de un test, la aplicación y la corrección e interpretación de un test. En nuestro país, para adquirir un test, por ejemplo, un test de personalidad, hay que estar en posesión del título de psicólogo. Para la aplicación del test, si este, por ejemplo, es de aplicación colectiva, podría ser realizada por auxiliares, otros profesionales que estén formados, eso sí, en la aplicación, pero siempre bajo la supervisión de un profesional cualificado. Ahora bien, la corrección e interpretación solamente puede ser realizada por profesionales acreditados y con experiencia en la prueba. Y fíjate que digo acreditados y con experiencia, porque la posesión del título no garantiza la buena praxis. Solamente la posesión del título no hace que podamos usarlo bien o con rigor. Por ejemplo, aplicación del MILON o del MMPI, que antes comentaba, evidentemente requiere de un psicólogo experto en trastorno de personalidad y con práctica en el uso de los test. Aquí querría recordar también, parafrasear a otra psicómetra que nuestros estudiantes conocen, seguro, Anne Anastasi, de los años 80, que decía que la causa más frecuente del uso inadecuado de los test es la falta de formación de los profesionales. Es decir, es fundamental. ¿Cuántas veces no son nuestros propios alumnos, estando estudiando, los que nos piden que les pasemos test, sobre todo de personalidad, ¿no? Para saber si son neuróticos, si son introvertidos, si son extravertidos? Muy peligroso desde mi punto de vista. Es así. Muy peligroso, ya la palabra es peligroso. Por tanto, podríamos concluir diciendo que solo la acreditación del título no es garantía de una buena práctica, sino que se debe complementar con formación. La formación es esencial. Por tanto, para ir terminando, podemos decir a nuestros estudiantes que es muy importante su formación, el estudio, el que se hagan unos buenos psicólogos, el que tengan una buena práctica, el que lo hagan correctamente, el que sigan las normas deontológicas de los test. En fin, que sean buenos profesionales, que lo hagan bien. Y en cuanto a la población en general que nos está escuchando, que sepan que no cualquiera les puede aplicar un test, que no cualquiera puede darles resultados de un test y no cualquiera puede aleatoriamente decir que está aplicando test y dar una serie de información del que no está ni capacitado ni, por supuesto, validado para hacerlo. ¿Es así?
Así es. Totalmente. Muy bien, pues entonces daros las gracias, por supuesto, a Cristóbal y a Isabel para haber venido aquí en este programa, que esperamos sea pues bueno, de interés tanto para nuestro alumnado como para el público en general. Y nada más, muchísimas gracias y buenos días a todos. Buenos días, muchas Buenos gracias. días, gracias. En Sin Distancias, los test psicológicos, su aplicación, utilidad y requisitos que deben reunir para ser instrumentos verdaderamente eficaces de medición y evaluación. Y para hablar de todo ello, 3 especialistas y profesores de evaluación psicológica en la UNED: Carmen Moreno, Isabel Uclés y Cristóbal Calvo.